Hola queridos participantes, en esta oportunidad es el segundo video que vamos a trabajar para empezar a ver el capítulo 2, que es empezando a trabajar con Excel. Vamos a ver algunos conceptos básicos de Excel, por ejemplo, lo que es un libro. Anteriormente ya dijimos que todos los archivos de Excel se llaman libros. Todos los archivos de Excel se llaman libros. Entonces, el archivo va a tener un nombre, ¿no? Puede llamarse, no sé, factura, puede llamarse registro, pero sabemos que los archivos, además del nombre, tienen una extensión. Por ejemplo, factura uno, y como está hecho en Excel, Excel le agrega lo que se llama una extensión. Las extensiones de Excel a partir de Excel 2007, me parece, empezaron con las extensiones .xlsx. Anteriormente las extensiones de los archivos de Excel eran .xls, ahora se le ha agregado xlsx. Entonces, los archivos de Excel se llaman libros. Cuando yo eh, abro Excel, se me abre un libro que aquí dice libro 1. Y este libro inicialmente está formado por 3 hojas. En este momento me encuentro en la hoja 1. Si quiero irme a la hoja 2, hago clic en esta etiqueta de hojas, ¿no? Ahí, luego la hoja 3. Como les decía inicialmente, podemos tener 3 hojas, pero podemos ir agregando. Por ejemplo, aquí hago clic acá y se me agrega otra hoja más, ¿no? Entonces, que quede claro, los archivos de Excel se llaman libros. Van a tener una extensión XLSX. Y dentro de los libros tenemos hojas. Una hoja viene a ser, por ejemplo, esta es una hoja. Este es lo que conocemos como hoja de cálculo, ¿no? En una hoja, ¿de qué está formada la hoja? La hoja está formada por celdas. Si ustedes ven aquí, estos cuadraditos se denominan celdas. Estas celdas vienen determinadas por columnas, y por filas. En otras palabras, una hoja está formada por columnas las columnas están nombradas con letras del alfabeto, ¿no? A, B, C, D, etcétera. Y por filas. Las filas están numeradas por números, valga la redundancia. Entonces tenemos, pues, en una hoja de Excel, pues tenemos infinidad, no, bueno, quizá no infinidad, pero por ejemplo este cuadriculado está formado por casi más de 16.000 columnas y más de 1 millón de filas, ¿no? Entonces tenemos una hoja, pues, como hasta para los trabajos más largos. Entonces, la hoja está formada por filas y por columnas que están nombradas con letras, y las filas que están señaladas por números. Ahí donde se junta una columna con una fila es lo que se conoce como celda, ¿no? Entonces, una celda viene a ser la intersección de una columna con una fila, ¿no? Y fíjense, cada celda va a tener un nombre, o lo que se conoce como una referencia de celda. Entonces, la referencia de celda es lo que encuentro aquí en este cuadro de nombres. Aquí está la referencia de la celda. En este momento se conoce como la celda activa. La celda activa es donde se encuentra el cursor. El cursor ya sabemos que es un rectángulo marcado, ¿no? Esta es la celda activa. Y en el cuadro de nombres me aparece la referencia de la celda activa. En este caso, esta celda es la celda E, porque está en la columna E, 10, porque está en la fila 10, ¿no? Entonces, las columnas, por ejemplo, yo puedo seleccionar una columna haciendo clic en los encabezados de columnas. Si yo selecciono aquí, por ejemplo, fíjense, se selecciona toda la columna, ¿ya? Estos son los encabezados de columna, que más adelante, pues,
Vamos a utilizar, por ejemplo, si queremos seleccionar varias columnas, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos los encabezados de fila, que están numerados también. Si yo hago clic en los encabezados de fila, se selecciona toda la fila, ¿no? Puedo seleccionar una sola fila o puedo seleccionar varias filas, ¿ya? Entonces quedamos que la intersección de una columna con una fila se llama celda, celda. Entonces, y la celda viene determinada justamente por la columna, por la letra de la columna y el número de la fila, que lo tenemos acá en este cuadro de nombres. Entonces, esto vendría a ser la celda activa, esto vendría a ser la columna activa y esto que vendría a ser la fila activa, ¿no? Hay otro concepto muy importante que viene a ser lo que es un rango de celdas. Un rango viene a ser un conjunto de celdas, por ejemplo, este. En este caso, este rango está formado por, normalmente los rangos se señalan diciendo o colocando la celda, la primera celda y la última, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos, esto sería la celda E4, y esto sería la celda G8. Entonces, si yo quiero nombrar a este rango, yo tendría que poner E4, dos puntos, G8. Entonces, eso me indica que es un rango de celdas. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ver cómo movernos rápidamente por la hoja, ¿no? Aquí es fácil, cuando yo tengo una hoja con, digamos, pocos datos, yo voy a utilizar, entonces es fácil con el mouse, me muevo a cualquier celda, ¿no? Pero también podemos utilizar el teclado, por ejemplo, las teclas de flecha abajo para bajar el cursor, flecha arriba para subirlo, flecha izquierda para irme a la izquierda, flecha derecha para irme a la derecha, ¿no? Además de eso, existen, por ejemplo, las teclas que se llaman APAG, que significa avance de página, y repag, retroceder la página. Por ejemplo, fíjense dónde me encuentro yo en este momento, en la celda L1. Si yo presiono el botón APAG, fíjense, ahora ya no estoy en la celda L1, sino estoy en la celda L26. Si yo presiono nuevamente APAG, me voy a la celda L51, es decir, me voy a una pantalla, a una página, avanzo una página. Igual, si yo pongo repag, ahorita fíjense, estoy en L51, presiono repag, me voy a L26, vuelvo a poner repag, retroceder en la página, me encuentro ahora en L1, ¿no? Entonces estas teclas APAG y REPAG me permiten avanzar de página en página con el cursor, ¿no? Luego tenemos para ir, si yo estoy por ejemplo en cualquier lugar, fíjense, yo estoy en cualquier lugar de la celda, quiero irme a la primera celda, es decir, ahorita yo me encuentro en la celda N30, quiero irme de frente a la celda A1, la primera celda, voy a presionar control inicio, y fíjense, me ha llevado a la primera celda, ¿no? Luego tenemos otros atajos, digamos, que lo podemos hacer con las flechas, ¿no? Por ejemplo, para ir a la última celda de la columna, lo que pasa es que en este momento no tenemos ningún dato, pues no podríamos hacer, pero en el tutorial están los atajos, ¿no? Por ejemplo, para ir a la primera celda de la columna activa, ¿no? Vamos a hacer un rapidito, voy a ingresar unos valores acá, ¿no? En esta columna, ya,
Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, ya, en, quiero irme a la primera celda de la columna activa, es decir, esta es la columna activa. Si yo quiero irme a la primera celda, voy a presionar las teclas fin, flecha arriba. La tecla fin, flecha arriba. Y fíjense, me voy a la primera celda de la columna activa. ¿Ya? Y si yo quiero irme a la última celda de la columna activa, voy a poner fin, flecha abajo. Ya, fíjense. Me voy fin, flecha abajo, estoy en la fila 10. A ver. La fila 1.048.500. Entonces, es la última fila. ¿Ya? Yo quiero irme a la primera fila, me pongo fin, flecha arriba, estoy en la primera fila, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí, como les digo, en el tutorial encontrarán algunos atajos. Ahora, movimiento rápido en el libro. Dentro de nuestro libro tenemos varias hojas de cálculo que los estamos viendo acá. Podemos tener muchos más, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener otra más, por ejemplo, voy a agregar otra más, hoja 5, hoja 6, hoja 7, etcétera, etcétera. Puedo tener tantas hojas que a lo mejor ya no me quepan todas acá. Entonces, en ese caso, para poder irme, cuento con estos botoncitos que están acá. Por ejemplo, esta me pone en la primera hoja. Voy a crear unas páginas, más páginas aquí para que noten el efecto de esto. Ya. Entonces fíjense, aquí estoy desde la hoja 18. Pero la hoja 1 no la veo. Entonces si yo quiero ver la hoja 1, hago clic acá, ¿no? Y fíjense, ahora ya está la hoja 1 y solamente veo hasta la 13, ya la 18 ya no la veo. Quiero ver la última hoja, hago clic acá. Fíjense, acá ya está la hoja 18. ¿Se dan cuenta? Entonces, utilizando esto por ejemplo me lleva a la primera hoja. Esto ya me lleva a la última hoja, la hoja anterior, la hoja siguiente, ¿no? Entonces, con esto yo puedo irme a las diferentes hojas que tiene que tiene mi libro, ¿no? Muy bien. Hasta ahí dejamos esta primera parte del video de este segundo capítulo.